Buenas tardes. Muchas gracias a los valientes y valientas, ¿no? Bueno, perdón, valientes solo. Que estáis aquí hoy, un día como este, a esta hora. Pero bueno, yo creo que el tema es muy interesante. Y posiblemente muy controvertido en función del enfoque que le demos. Yo le intentaré dar un poquito de picardía al asunto, para que entremos en un debate que tiene mucho recorrido, como es la movilización de vivienda vacía. Es algo muy recurrente, de lo que solemos hablar constantemente, y cada uno tiene su visión de cuál es la mejor fórmula para conseguir que la vivienda vacía pueda ser finalmente destinada al uso al que estaba previsto, ¿no? Y para ello, hoy traemos a dos grandes profesionales. A mi derecha, Patricia Valevia, directora general de Alokabide. Alokabide es la empresa pública del Gobierno vasco que se dedica precisamente a la materia que tratamos aquí hoy, y lleva vinculada a la política pública de vivienda autonómica prácticamente desde hace más de 10 años, ¿no? Eso quiere decir que tenemos una perspectiva muy autonomista, quizás, de cuál es la política de vivienda y cómo afrontar los retos que tenemos en este caso. Y por otro lado, a mi izquierda, pues tenemos a José María López Cerezo, que... Estaré yo a tu derecha, pero... ¿A mi izquierda? ¿Qué? Ah, vale. En este caso, físicamente a mi izquierda, aunque a mi derecha en otros aspectos, pero físicamente a mi izquierda, el director gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, y que, bueno, lleva toda su vida vinculada a la vivienda desde el ámbito municipal, ¿no? Entendemos que es municipalista puro, aunque esté a mi derecha. También ha estado siempre vinculado al ámbito del urbanismo, vivienda, obras públicas. Creo que podemos tener aquí un debate curioso, norte, sur. Y bueno, desde Sevilla también aportaremos nuestra visión, mi modesta opinión, y lo que estamos haciendo para intentar movilizar la vivienda pública. Vamos a empezar con Patricia, si te parece. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Envisesa, en especial a Felipe, pues la oportunidad que tengo aquí de poder dirigirme a todos vosotros y compartir, como ha dicho él, mi experiencia al frente de la sociedad Alokabide, que es una sociedad pública y que depende del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco. Es un placer, además, venir siempre a esta tierra, o sea que muchísimas gracias por haberme invitado. Para empezar, quiero aprovechar este momento para poner en valor la política que estamos haciendo desde ese departamento al frente del consejero Iñaki Arriola, porque hay una clara apuesta en la Comunidad Autónoma Vasca por un alquiler seguro y con garantías. Eso supone hablar del programa Bizigune. Como os he dicho, es un programa que gestiona la sociedad, al frente de la cual, bueno, pues yo desempeño mi trabajo ya desde hace un tiempo. Para nosotros es muy claro que un elemento clave en la política de alquiler es la movilización de la vivienda privada vacía. Por eso voy a centrar mi ponencia en el programa Estrella, el programa que tenemos allí para movilizar la vivienda vacía, y es, como os he dicho, el programa Bizigune. El programa Bizigune lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Es un programa que lo que pretende es captar para el alquiler social el mayor número de viviendas posibles, y con ello lo que intentamos es garantizar el acceso a una vivienda digna a aquellas personas que de otra manera no podrían tener acceso a una vivienda. También es verdad que estamos convencidos de que disfrutar una vivienda es disfrutar de una necesidad vital que condiciona a su vez el disfrute de otros derechos, ¿no? Como puede ser el empleo, la escolarización o simplemente pues, las prestaciones a los servicios públicos. En nuestro trabajo diario tenemos un referente muy importante y del que para nosotros es el centro de todo, y es que son las personas. Por un lado, los propietarios de las viviendas y por otro lado, los inquilinos. Pero además, todo aquello que engloba, por ejemplo, otro tipo de instituciones, empresas, incluso las propias personas que trabajamos en Alokabide. Creo que hay un esfuerzo muy importante diario por conseguir ese alquiler
de calidad, alquiler público de calidad que se puede conseguir. La verdad es que somos conscientes de que en nuestra sociedad nos encontramos, por un lado, muchísimas viviendas que están vacías, que además incluso muchas de ellas se van deteriorando con el paso de los años, y por otro lado tenemos a un montón de personas demandando vivienda. En este caso nosotros, o a día de hoy, en el registro de solicitantes de vivienda del País Vasco, que se llama Etxebide, existen demandando, tanto en compra como en alquiler, unas 75.000 personas. En esta presentación, que bueno, ya lo utilicé alguna otra vez, he querido hacer un símil con un mueble que, bueno, pues que está cerrado, está sin uso, pero que tiene un especial significado para la persona propietaria del mismo, al igual que detrás de cada vivienda hay una historia. Pero antes de centrarme en el programa Bizigune, os voy a indicar un poquito para situaros, pues bueno, quiénes somos, ¿no? Dentro del Gobierno vasco y del Departamento existe esta sociedad, Alokabide, que es un poco la gestora, la sociedad gestora del alquiler, pero de un alquiler público de calidad. Es verdad que buscamos, ¿no? O luchamos continuamente porque sea una Euskadi equilibrada, sostenible, y lo hacemos desde el departamento que os he dicho, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. En la gestión diaria de nuestro parque tenemos diferentes tipologías de parque. Por un lado nos encontramos con viviendas que son propias nuestras del parque Alokabide. Por otro lado gestionamos viviendas y alojamientos dotacionales que son en su mayoría propiedad del Gobierno vasco. Gestionamos también viviendas de otros ayuntamientos y de otras instituciones que nos encomiendan la gestión, y luego tenemos las viviendas que son privadas, que son las que pasan a formar parte del programa Bizigune. A día de hoy gestionamos casi 13.300 viviendas. Y bueno, creo que la cifra es lo suficientemente importante como para que podáis valorar, pues bueno, el protagonismo que al final tiene esta sociedad en la gestión del alquiler. En nuestro caso, en Euskadi, en estos momentos, pues la verdad es que tenemos un desafío enorme, y es el desarrollo de la Ley de Vivienda, la Ley de Vivienda que se aprobó en junio de 2015. Se ha considerado la vivienda, el derecho a una vivienda digna, en un derecho reconocido por la ley, en un rango similar a la educación, a la renta de garantía o a la atención a la dependencia. Y como medida prioritaria, la ley contempla la puesta en marcha de programas de alquiler que puedan satisfacer el derecho a la vivienda de los ciudadanos en Euskadi. En este momento, el Gobierno vasco, para satisfacer esa demanda, está combinando dos acciones. Por un lado, seguimos construyendo viviendas, viviendas de protección oficial, que tal y como nos indica la ley, el 80% de esas viviendas que se están ahora promoviendo tienen que dedicarse al alquiler. Y luego, por otro lado, tenemos que aprovechar las que ya existen, las que ya están, a través de programas de movilización. Sí que es verdad que para hacer unas buenas políticas pues también necesitamos recursos y bueno, no es fácil a veces conseguir todos los recursos presupuestarios que necesitamos. Pero bueno, es verdad que en el Gobierno vasco ya desde hace un tiempo el programa Bizigune se dota de una cantidad de recursos presupuestarios que hacen posible que continúe. En concreto, en el Plan Director de Vivienda 2018-2020, uno de los grandes pilares es el fomento del régimen de alquiler. Las dificultades de la promoción, porque en estos momentos por la vía de la promoción se van a edificar pocas viviendas, nos han llevado a considerar que el programa Bizigune en estos momentos es la mejor fórmula para conseguir el mayor número de viviendas y sobre todo pues, aprovechar la ciudad que ya está construida también. Y además Bizigune es un programa que nos permite satisfacer las necesidades que se nos plantean a medio e incluso a muy corto plazo, porque partimos de viviendas que ya existen y que están ahí para que las podamos poner a disposición de los solicitantes. Otro segundo pilar que existe en nuestro Plan Director de Vivienda, me centraré en tres principalmente, aparte del impulso del alquiler, es el tema del mantenimiento y la rehabilitación de los edificios y viviendas. En este caso también Bizigune nos permite recuperar para el mercado de viviendas que forman parte del parque aquellas viviendas que estaban en mal estado y que van a recibir unas ayudas y subvenciones para que los propietarios las puedan poner a punto.
Y a su vez también hay unas ayudas que durante el tiempo que está la vivienda en el programa permiten que esa vivienda continuamente esté mejorando. De hecho, facilitamos a los propietarios un anticipo de hasta 18.000 euros por vivienda para que puedan adecuar la vivienda para que pueda entrar en el programa. Cantidad esta que luego se va a ir detrayendo del canon que pagamos al propietario. Por otro lado, es una fórmula socialmente rentable porque moviliza un recurso inactivo y sobre todo a un coste inferior al de mercado. Además, medioambientalmente es un recurso sostenible porque evita que tengamos que consumir un recurso que para nosotros es muy escaso, que es el suelo. Otro beneficio de Bizigune, bueno, pues son viviendas que están por todo el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca y entonces esto nos permite también tener mucha flexibilidad a la hora de atender a situaciones de extrema necesidad motivadas por catástrofes medioambientales, como nos han pasado recientemente, incendios, laderas que se han caído o inundaciones, que hace que podamos poner a disposición de esas personas que hay que realojar pues, las viviendas de una manera relativamente rápida. Y como tercer pilar del Plan Director de Vivienda, me parece muy importante poner en valor la creación de redes de colaboración para una gestión e integración de las diferentes políticas, ¿no? Por eso, para nosotros, desde la sociedad Alokabide, básico y fundamental es la relación con los ayuntamientos, porque el ayuntamiento es aquella institución que está muy cerca del ciudadano y los ayuntamientos lo que están haciendo es transmitir a todos los habitantes del municipio pues, las garantías que tiene este programa frente a otras, como puede ser una rentabilidad inmediata. Por eso colaboramos, tenemos muchísimos convenios de colaboración con los ayuntamientos que nos ayudan a difundir el programa Bizigune, cada uno a su manera, pero colaboran con nosotros. Y otra pata de esta colaboración con los municipios, que creo que es muy importante destacar, es la relación con los servicios sociales de base. Para nosotros esa relación es básica y fundamental, porque nos permite conocer bueno, pues a las personas, inquilinos nuestros que tengan especial necesidad, pues saber muy bien cuáles son sus circunstancias y actuar de una manera adecuada. Por eso no quería dejar pasar el hacer el comentario sobre la estrecha relación que tenemos que tener, o por lo menos allí en Alokabide tenemos con los ayuntamientos. Además, creemos que de esos esfuerzos pues, se multiplicarán los resultados y nuestro objetivo es conseguir viviendas a raíz, bueno, pues por todos los diferentes municipios y repartidas por todo el territorio. Las viviendas que forman parte del programa Bizigune son viviendas muy dispares, muy diferentes y, como os he dicho, complementan al parque público que ya tenemos allí propio de gobierno. Y la verdad es que cuanto mayor, más diverso y más repartidas estén las viviendas, yo creo que mayor cumplimiento damos a los objetivos de la Ley de Vivienda. Como ya os he dicho antes y repito, la finalidad del programa es dar uso social a las viviendas deshabitadas, facilitando el acceso a una vivienda digna y a precios asequibles a las personas que no tienen recursos económicos suficientes. El presupuesto que tenemos para el programa, este año sabéis que en la Comunidad Autónoma Vasca estamos con prórroga de presupuesto y tiramos del presupuesto que teníamos para el 2018, que es de 26 millones de euros. El programa recibe una subvención de 26 millones de euros. Para el 2019 conseguimos un incremento hasta 29, pero a día de hoy con la prórroga pues barajamos la cifra de los 26 millones. Y concretamente a través del programa Bizigune a día de hoy estamos gestionando 5.500 viviendas. De esas 13.000 y algo que os he dicho antes, 5.000 viviendas son de Bizigune. 5.000 las tenemos con contrato, están ya dentro del programa y 500 están en proceso de admisión. El precio máximo, ya me voy a centrar un poquito ya en el programa, el precio máximo que pagamos al propietario por incorporar su vivienda en el programa lo establece la Ley de Presupuestos del País Vasco y a día de hoy el máximo es de 600 euros. En el 2016, cuando entré en gobierno, la cantidad estaba en 450. Al siguiente año conseguimos subir ese máximo a 525 y a día de hoy son 600 euros.
imagino que os habréis dado cuenta ya de que el precio que reciben las personas que nos alquilan su vivienda, esos 600 euros máximo, con respecto a la renta que nos pagan los inquilinos, hay un desfase, hay una diferencia. Y esa diferencia es la que se cubre a través de la subvención que os he comentado de 26 millones de euros. Creo que está en la diapositiva, creo que es muy visual y lo podéis ver. Aquí tenéis un poquito lo que os estoy comentando, pero en cifras. El promedio de la renta que se ha estado pagando a las personas propietarias durante el 2018 es aproximadamente de 478,18 euros. Mientras que el promedio de la renta que nos pagaban a nosotros los inquilinos ha sido de 264 euros. Cuando hablamos de vivienda, la verdad es que no cualquier vivienda puede entrar en el programa Bizigune, pero los requisitos que se exigen tampoco son muy exigentes. Tiene que estar ubicada en la Comunidad Autónoma Vasca, tienen que ser viviendas libres, no entran en este programa las viviendas calificadas de VPO, no tiene que haber estado ocupada en los últimos 9 meses, esto, bueno, somos relativamente flexibles. Desde luego tiene que encontrarse en un área donde haya demanda. Os he comentado antes que existe un registro de demanda de viviendas donde la gente se inscribe y tirando de ese registro vemos dónde hay demanda y dónde no. Si no hay demanda no captamos la vivienda. Y luego a nivel técnico, pues 2 requisitos muy básicos, unas condiciones mínimas de habitabilidad y estar equipado con el baño y con la cocina. Una vez que hemos resuelto estos trámites, con la persona propietaria o copropietarios se firma un contrato de usufructo a través de una serie de garantías y la vivienda pasa a formar parte del programa. Y en ese momento se va a adjudicar entre aquellos solicitantes del registro de viviendas, de Etxebide, que siempre nos van a abonar un alquiler que va a ser proporcional a sus ingresos. Ese contrato de usufructo entre el propietario y Alokabide pues tiene una serie de garantías que son las siguientes. La gestión integral del arrendamiento corre totalmente a cargo nuestro, a cargo de Alokabide. El Gobierno vasco garantiza a ese propietario que mensual y puntualmente va a cobrar la renta que hayamos establecido, el canon, desde el momento en que entra el primer inquilino. Antes de que entre la vivienda al programa, se elabora un informe técnico que también es a cuenta nuestra, que es un poco el que establece las condiciones de la vivienda o las reparaciones que se tienen que acometer para entrar la vivienda en el programa. Se contrata un seguro multirriesgo que también es a cargo nuestro, a cargo de Alokabide. Y se garantiza la devolución de la vivienda al finalizar el contrato, que eso es de 6 años, en el mismo estado de conservación en el que la metió en el programa. O sea, para eso hay un informe técnico que establece un poco cómo estaba la vivienda esos 6 años atrás y nuestro compromiso es entregarla en las mismas condiciones salvo el desgaste habitual. Cada vivienda, la verdad es que entra en el programa con unas condiciones de antigüedad y desgaste distintas, ¿no? Y eso hace que el tema del mantenimiento y la conservación, pues hay una corresponsabilidad. A veces hay determinadas actuaciones que corren a cargo de Alokabide, otras veces del propietario y otras veces incluso del inquilino. Sigo con los beneficios y las ventajas del programa, que es un poco lo que vengo a contaros. El propietario o la propietaria realiza el contrato con nosotros, con la administración, y no lo hace directamente con los inquilinos. Y eso, la verdad es que al propietario le da muchísima garantía, no tener que tratar directamente con inquilinos, sino todas las gestiones las hace a través nuestro. Se le ofrece al propietario ese asesoramiento técnico, como os he dicho, para decirle qué tipo de actuaciones serían necesarias que tuviera que hacer, ¿no? para meter la vivienda. Se le está garantizando el cobro mensual de la renta todos los meses y la devolución de la vivienda al acabar el contrato en condiciones adecuadas. Y a esto añado lo que os he comentado antes. Incluso en estos momentos anticipamos 18.000 euros que luego detraemos de ese canon para que la persona que quiera meter la vivienda en el programa pueda hacer las adecuaciones que necesite sin pedir un crédito. Eso por el lado del propietario. Pero si nos vamos ahora a la parte del inquilino, el inquilino se le va a cobrar una renta protegida, no va a ser una renta de mercado y nunca va a superar el 30% de los ingresos ponderados de la unidad convivencial.
Y bueno, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, la diferencia entre lo que paga uno y lo que se le cobra al otro pues va vía subvención. Aunque estas son las características que a mí más me gusta comentar del programa Bizigune, porque creo que son las que realmente hacen atractivo el programa para el propietario, la verdad es que hay otras muchas. Por ejemplo, financiar este programa es mucho más barato que construir una vivienda de VPO, muchísimo más. Ocupamos menos suelo, que también es un tema importante desde el punto de vista medioambiental, dejando espacios libres pues, para equipamientos o zonas verdes. Damos una respuesta inmediata a la necesidad de vivienda, porque construir una vivienda todos somos conscientes de que hay una serie de trámites urbanísticos, una serie de gestiones que aproximadamente pues, puede llevar 2 o 3 años. Y con las viviendas de Bizigune pues tardan en entrar en el programa lo que tarde en hacerse el informe técnico y que lleguemos a un acuerdo y a la firma del contrato con el propietario. También hay otra parte que le afecta al programa Bizigune, que es la rehabilitación, que para nosotros también es un elemento muy importante dentro de la Ley de Vivienda y del Plan Director de Vivienda. Y también en este área Bizigune es un referente porque ejerce de elemento tractor a la hora de reactivar sectores como las constructoras, los gremios, los mantenedores, las corredurías de seguros. Y volvemos a la parte del inquilino. Permitimos a los inquilinos pues, que tengan acceso a unas viviendas ya con unos mínimos de confort. Como decía al inicio, y utilizando el símil que he presentado del viejo mueble, hay una historia detrás de cada vivienda en desuso y la verdad es que nuestra experiencia es que las personas arrendadoras sí que vienen con una serie de temores iniciales, tienen miedo a no cobrar la renta, tienen miedo a que la vivienda se la puedan destrozar, pero una vez que meten la vivienda en el programa, pues la verdad es que a través de las encuestas que hacemos se dan cuenta que ven en Bizigune una solución pues muy cómoda y a la vez muy sencilla, ¿no? Y al final, pues entre todos ponemos en marcha y damos vida de nuevo a viviendas que estaban vacías. Hemos hecho continuamente encuestas de satisfacción y la verdad es que es curioso porque en torno a este programa hay una alta valoración muy positiva, pero tanto por el propietario como por parte de los inquilinos. Y bueno, yo creo que con esto he intentado un poco comentaros a grandes rasgos lo que es en general el programa Bizigune y iré acabando para darle paso ya a mi compañero. Y la verdad es que, bueno, es verdad que la movilización de la vivienda vacía no es un tema sencillo, tenemos muchísimas limitaciones, sobre todo de carácter presupuestario, pero en Alokabide llevamos mucho tiempo trabajando y dándonos cuenta que las circunstancias y las condiciones de vida de esas personas que entran como inquilinos, pues al final dependen de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y lo que sí puedo resumir diciendo es que es un programa progresista, es un programa innovador y me atrevo a decir que pionero en el conjunto del Estado y que además pues está dando muy buenos resultados. Y bueno, a los datos me remito, 5.000 viviendas a día de hoy, que a nada que hemos conseguido subir un poquito el canon y hacer un poquito atractivo el programa para los propietarios, a pesar de que además ahora tenemos allí pues el problema de los alojamientos turísticos, que a los propietarios les resulta muy agradable, ¿no? Meter la vivienda y en un poco espacio de tiempo sacarle mayor rentabilidad. La verdad es que el programa Bizigune ha ido subiendo. En cuanto hemos pasado un poquito el canon y hemos conseguido subir un poquito a los 600 euros, nos hemos dado cuenta que la gente ha sido muy receptiva y se ha animado a meter la vivienda en el programa. Y bueno, pues esto es un poco lo que yo os venía a contar, así que ya con esto he acabado y bueno, si tenéis cualquier duda o consideración, pues luego quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, pero no ha acabado, ¿eh? Tengo un montón de preguntas aquí que te voy a hacer después si el público no se anima. Vale. Pero primero le vamos a dar paso a José María, claro, Muy para bien. que en función de lo que nos quede, porque José María ¿Se me escucha? tiene mucho que Sí, contar, ¿no? ya os lo advierto. Bueno, no te creas que... Bien, me encanta el atril. Málaga. Pues si alguno tenía duda, esto es Málaga, un atardecer malagueño del mes de agosto, fresquito.
Bueno, pues yo lo primero es darte las gracias a ti, Felipe, por montar estas magníficas jornadas que yo creo que cada día te superas más, a pesar de ser sevillano. Quiero también dar las gracias a Envisesa, evidentemente, que es la que financia estas cosas, por lo menos mi hotel lo ha pagado. Si fuese en Málaga no lo pagaríamos, que lo sepas también. Quiero dar las gracias a Jesús Bellido, que debe estar por ahí en bambalinas, que está organizándolo todo y que sabéis que Jesús Bellido es miembro de AVS, empleado de AVS, y también quiero dar las gracias porque es parte de la colaboración. También a la Caixa Forum darle las gracias por dejarnos este espacio para poder exponer y participar en esta materia. Quiero darle las gracias también a Antonio Ibáñez, quiero darle las gracias también a Mario Istivil, que han tenido el gusto de acompañarnos en esta ocasión para escucharme, cosa que yo sinceramente le agradezco. Bien, mi ponencia, lo que quería contar, en primer lugar, es, sin querer ser un negacionista de la vivienda vacía, no quiero ser un negacionista, existe vivienda vacía, hay vivienda vacía, pero no hay tanta vivienda vacía como se dice que hay de vivienda vacía. Por lo tanto, en mi ponencia lo primero que quería yo contar es, vamos a ver qué es vivienda vacía, porque verá, en cada parte de España, en cada comunidad autónoma, hay una definición de vivienda vacía. Y en Europa hay una definición de vivienda vacía. También creo que es importante saber cuántas viviendas vacías hay de verdad o, según dice la estadística. Y hacer un análisis breve, el poco tiempo que tenemos, de cuánta vivienda vacía hay de verdad. Por lo tanto, a raíz de saber qué son viviendas vacías, a raíz de saber cuánta vivienda vacía hay, podemos establecer medidas para movilizar, para incentivar ese parque de vivienda vacía. Una de las medidas son las que mi compañera nos ha expuesto. Otras medidas, yo al final sí voy a buscar un hueco porque quisiera hacer un comparativo entre el plan de Bicigune con el plan de ayuda al alquiler que, por ejemplo, tenemos en Málaga, que tiene ciertos parecidos y diferencias que quiero también comentar, pero antes de hablar de qué podemos hacer para movilizar la vivienda vacía, vamos a ver rápidamente, se mueve aquí, vamos a los conceptos de vivienda. No voy a aburriros, aquí he puesto la fuente en la cual me he basado para poner esta ponencia. No voy a hacer aburrido, sé que la hora es muy mala, sé que los asientos son muy cómodos, pero es rápido. No voy a poner, he puesto tantas letras para que no la leáis, precisamente, porque si pongo pocas letras seguro que os ponéis a leer y no me escucháis a mí. En la vivienda, el concepto de vivienda lo podemos encontrar en los conceptos en los censos demográficos o encontrarlo en los conceptos legales de vivienda. En los conceptos demográficos, la vivienda vacía es una vivienda familiar que se considera desocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona humana, falta por decir, ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Esa es la definición digamos, del punto de vista de los censos de vivienda, censos de población y censos de vivienda, que son instrumentos, elementos fundamentales para poder determinar dónde hay vivienda vacía. Hay una definición normativa. En Andalucía tenemos una ley que, reciente, ya de 2013, ya han pasado unos cuantos años, que es la Ley de la Función Social de la Vivienda, que lo que hace esta ley, acordaros, era crear 2 títulos más a la Ley del Derecho a la Vivienda que tenemos en Andalucía, con la definición de vivienda y con la definición de vivienda vacía. En la definición de vivienda deshabitada, que es como se llama aquí en Andalucía la vivienda vacía, la definición es aquella que tiene una definición de vivienda y que está en desuso, no está usada durante más de 6 meses consecutivos en un año. Hombre, también se presume que la vivienda no está habitada cuando cuenta con contrato de suministro eléctrico y no tiene consumo eléctrico, consumo de agua, o los tiene anormalmente bajos, ¿vale? Incluso la propia ley establece unos consumos límites para determinar si la vivienda está vacía o no. Pero nuestra ley excluye de la definición de vivienda vacía sobre la que luego opera de modo sancionador
las edificaciones destinadas a uso turístico, las viviendas de las personas físicas y las viviendas que se han usado de forma efectiva mediante su arrendamiento como finca urbana por temporada. ¿Vale? Esto sigue siendo Málaga, ¿sí? En Europa, rápidamente. En Europa también el problema de la vivienda vacía no solamente lo tenemos aquí en España, también hay un problema de vivienda vacía en Europa. Aunque estadísticamente, si cogéis un informe que hizo el Instituto Nacional de Estadística en el 2013, España es, según el INE, el país que más vivienda vacía tiene, pero con la definición de vivienda vacía que establece el INE. En Europa hay vivienda vacía, pero todo el mundo señala que es necesario que haya una tasa de fricción o de stock técnico de rotación. Tiene que haber un número de viviendas vacías existentes para que el mercado sea fluido. Los estados que se han acercado a este fenómeno y han actuado, han hecho algún tipo de normativa al respecto, son Francia, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca y Holanda. Ya España está despertando, aunque en el 2013, como habéis visto, ya en Andalucía teníamos una ley, y Grecia también aún está arrancando en esta materia. Así nos encontramos que en toda Europa, para movilizar la vivienda vacía, hay medidas de incentiva y medidas fiscales, punitivas y de carácter coercitivos. La vivienda vacía, no voy a pararme rápidamente, la vivienda vacía en Bélgica, por ejemplo, la cuestión diferencial de Bélgica es que la normativa es muy dispersa. La normativa, hay normas federales, regionales y de las propias ciudades, cada una tiene una norma para definir qué es la vivienda vacía. Normalmente no encuentro en Bélgica que esté en vivienda vacía por una temporada determinada, sino porque esté abandonada, esté no explotada, no esté usada generalmente. Sin embargo, en otros países sí que hablan de vivienda vacía aquella que lleva más de 2 años sin que sea usada. En el caso de Reino Unido es más de 6 meses vacía cuando se considera que la vivienda está vacía. Y ya la normativa estatal, entrando ya en España, la definición de vivienda vacía, la primera la encontramos en la propia Ley de Haciendas Locales, cuando establece la posibilidad de una imposición de más del 50%, un recargo de más del 50% en caso de vivienda vacía, sin que luego la propia ley establezca una definición clara de qué es vivienda vacía, ¿vale? En estos apuntes que voy a disponer todos, no lo voy a contar, hay en concreto un ejemplo de cómo un ayuntamiento como el de Oviedo quiso regular el impuesto del IBI con aplicación y recargo a la vivienda vacía, y el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias pues se lo desestimó porque no tenía capacidad el propio ayuntamiento de definir qué es una vivienda vacía. Una ordenanza municipal, como viene a decir la sentencia, no puede regular el concepto de vivienda vacía. En fin, en la comunidad autónoma ya tenemos, en la nuestra, en la de Andalucía, ya tenemos una definición clara de qué es vivienda vacía. En la de Cataluña, en la Ley 18/2017 de 28 de diciembre del Derecho a la Vivienda, se establece, como todas las leyes que ahora vamos a ver de la comunidad autónoma, todas son en principio para proteger la función social de la vivienda. Y en el caso de Cataluña, en términos generales, por causa justificada, por un plazo de más de 2 años, esté la vivienda deshabitada, se considera que la vivienda está desocupada. Hay elementos para declararla, como por ejemplo la negación del titular a justificar por qué la tiene desocupada. Esta es la entrada al Instituto de la Vivienda, si lo podéis imaginar. Por otro lado, esta es la nuestra, esta es la de Andalucía.
que se centra básicamente en solo incumple este deber si quien lo hace es una persona jurídica, una entidad financiera o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Nuestra ley propone incentivos y sanciones. Y en nuestro caso es cuando esté, como hemos dicho al principio, más de 6 meses consecutivos en el curso de un año que no esté habitada. El artículo 26 establece cuáles son los indicios de no habitación. No me voy a parar mucho en lo que es la definición, pero quería, y creo que es importante que sepamos que la definición de vivienda vacía la hay, es diferente en diferentes comunidades autónomas y en diferentes países. Un poquito de agua. A partir de aquí, bueno, tenemos la ley foral, también, que en este caso establece 2 años para considerar que una vivienda está vacía. La del País Vasco, también, lógicamente, todas, como hemos dicho, todas van en función de buscar el incumplimiento de la función social de la vivienda. En el País Vasco también se considera una vivienda vacía cuando es superior a 2 años. En Cataluña, además de la ley anterior, esta ley que es una ley sobre impuestos sobre la vivienda vacía o desocupada, en este caso es una sanción lo que se le opone a la vivienda que se declara como vivienda desocupada. En la ley valenciana, 2 años, en este caso, a diferencia de Andalucía, por ejemplo. Y la de Extremadura, que es muy parecida a Andalucía, y también la limita a 2 años, a 6 meses, en este caso. Bien, ahora vamos a analizar la segunda parte. Hemos hablado, o hemos definido, o hemos hecho un pequeño análisis de qué es la definición de vivienda vacía, cómo se regula la vivienda vacía en las diferentes comunidades autónomas de este país, y también cómo se regula la vivienda vacía en Europa. Pero ahora vamos a ver cuántas viviendas vacías hay. Yo me he ido a una nota de prensa del 18 de abril de 2013, que la podéis encontrar en Internet, del Instituto Nacional de Estadística. Esta nota de prensa está muy utilizada por diferentes agentes sociales y políticos para poner de manifiesto que hay 3,4 millones de viviendas vacías en España. Yo pienso que no. Como he dicho al principio, tampoco soy un negacionista, pero yo pienso que no. Y pienso que no por varias razones que voy a exponer ahora. Primero, porque, claro, vivienda vacía, y sobre todo la ponencia en la que tenemos, en la que estamos, que es movilizar la vivienda vacía, estamos hablando de movilizar aquella vivienda que no están ya movilizadas, o sea, que no están en el mercado, porque la que está puesta se vende o se alquila, esa no hay que movilizarla, ¿vale? Esa habrá que hacerle algo, si es que no se alquila, si es que no se vende, habrá que hacerle otra cosa, pero para movilizarla, a la que está en el mercado, no hay que movilizarla, ¿vale? Por lo tanto, ya en principio, las principales fuentes de agencias de venta y alquiler, los portales inmobiliarios, en España señalan que hay 1,5 millones de inmuebles en venta o alquiler, con lo cual ya damos un bajoncito a ese 3,4 al 1,9, que digamos que es el que hay que movilizar. Pero vamos a seguir viendo, este es el resumen. En España hay 25 millones de inmuebles, de los cuales 18 millones son principales y 3,7 secundarios. Y 3,4, digamos, son los que llamamos vacíos, los que dice el Instituto Nacional de Estadística vacíos. Que tampoco quiere decir que esté vacío el que sea secundario o sea principal, no tiene por qué haber nadie ahí. Puede ser un despacho, puede ser tener un uso profesional, puede tener un uso turístico, bueno. Pero resulta que tenemos que hay un 15% de los 3,4 millones de viviendas que dice el INE que están vacías, el 15%, digamos, no están en situación de alquilable,
puesto que están en estado ruinoso, malo o deficiente, con lo cual pasaríamos a 2,86 millones del, insisto, del 3,4 millones. Ya no son tantas viviendas vacías. Por otro lado, hay más de 1,5 millones de inmuebles vacíos, un 44%, que tienen más de 50 años, del 1961 hacia abajo. 1,5 millones con más de 50 años, lo cual volvemos a reducir el número de viviendas vacías, puesto que estas viviendas, entendemos, y yo sé que todo el mundo tiene una tía que tiene una casa con más de 180 años y la tía tiene más de 180 años y la tiene como oro en paño, pero bueno, lo normal es que viviendas de más de 50 años necesiten una gran reparación. Y en tercer lugar, apenas 4,5 millones de estos pisos están en municipios de más de 50.000 habitantes. Y poco más de 400.000 se sitúan en las principales ciudades con más de 500.000 habitantes, que es donde más fuerte se nota la presión de la falta de vivienda. Por lo tanto, en resumidas cuentas, de 3,4 millones, me dirijo al cuadro resumen en rojo, 3,4 millones de viviendas vacías, el 42% están en grandes ciudades. Por lo tanto, tenemos 1,45 millones, de las que el 44% tienen más de 50 años y pueden estar en mal estado. Ahí he mezclado ya las dos, lo que nos da que el 56% puede estar en buen estado, lógicamente. En consecuencia, tenemos 799.000 viviendas vacías aproximadamente en las grandes ciudades de más de 500.000, de más de 50.000 habitantes. Hemos bajado bastante la ratio de viviendas vacías en España. Y ahora yo me pregunto, de estas, seguro que están en venta o en alquiler una gran parte. ¿Y en Andalucía? ¿Cuántas tenemos? Bueno, pues en Andalucía, según el Instituto Nacional de Estadística, en su informe para Andalucía, tiene 4,3 millones de viviendas, de las cuales 3 millones son principales y 628.000 son secundarias y 637.000 son vacías. Pero yo sé que esto no es muy científico, pero si le aplicamos los mismos ratios que hemos hecho para todo el Estado, suponiendo que en Andalucía ocurra lo mismo que el resto del Estado, resultaría que de las 637.000 viviendas, de las que el 42% en grandes ciudades, cuando digo grandes ciudades son más de 50.000 habitantes, tendríamos 267.000 viviendas vacías. Si el 44% está en mal estado o tiene más de 50 años, pues tendríamos 149.000 viviendas vacías vendibles o alquilables en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Esto podría cuadrar, este número, porque en un trabajo científico hecho en Málaga sobre determinación de viviendas vacías, resulta que hay 10.000 viviendas vacías en Málaga, de un total de 250.000 aproximadamente, un 4% del total de viviendas, que si Málaga tiene un 10% de la población, o tiene menos de un 10% de la población, pues podría cuadrar con este número de viviendas vacías que estamos señalando ahí. Por lo tanto, yo lo que quiero poner de manifiesto es que no existe, a mi juicio, ese boom de viviendas vacías que hay, que cada vez que nos sentamos delante de un consejero o una consejera o delante de un ministro o ministra, siempre que los promotores públicos, en este caso hablo como promotor público, nos acercamos para decir, oye, es que necesitamos promover más viviendas, aunque mi compañera Patricia acaba de exponer que es más barato el plan vuestro que promover vivienda. Bueno, no vamos a entrar porque no tenemos tiempo para valorarlo, ¿no? Pero nosotros creemos, estamos convencidos de que es importante promover más viviendas públicas. Más viviendas públicas, sobre todo, no solamente para las viviendas sociales, para las capas económicas más desfavorecidas, sino también para otras capas sociales que tienen capacidad económica pero no pueden acceder al mercado. Ese dato de que cuando vas a un consejero o una consejera o vas al ministerio, no, hombre, si es que hay 3 millones de viviendas vacías
¿Y cómo vamos a dar dinero para más viviendas si hay muchas viviendas vacías? Sí, pero hombre, ¿dónde están las viviendas vacías? Por favor, Carol, ¿podrías insertar el mapa de viviendas vacías de Andalucía? Si eres tan amable. Está todo preparado, ¿eh? Esto se merece, vamos. Es que Carol es una amiga mía, muy buena amiga mía, y me tiene encantado. Este es el mapa del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. No es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Aquí veis dónde se sitúa según el número de viviendas vacías que dice que tiene, dónde se sitúan la mayor parte. Es la más oscura. La más oscura es la que dice donde más vivienda vacía hay. Por ejemplo, en Málaga no es de la más oscura, ¿vale? Málaga es de la rosita, de 12%, que nosotros hemos detectado que tenemos un 4%. Nosotros, con un trabajo científico, hemos detectado que no tenemos un 12% de vivienda vacía en Málaga, que tenemos un 4%, que viene a avalar esto que yo estoy antecontando, ¿vale? Bueno, pues este es el mapa de viviendas vacías de Andalucía. Parece que en Granada está todo muy oscuro, y esta parte de aquí es Estepona, Marbella, etcétera, ¿vale? Volvemos, si te parece, Carol, por favor, a la ponencia principal. Gracias. En definitiva, ya hemos visto definición de vivienda, hemos visto cuántas viviendas vacías puede haber y dónde están. Ahora lo que queda es qué medidas, qué incentivos podemos nosotros poner en marcha para movilizar esas viviendas vacías que, insisto, no estén ya en el mercado, porque las que están en el mercado a la venta o estén en alquiler ya están en el mercado. Pero bueno, hay medidas para incentivar y medidas para punitivas, medidas sancionadoras para ambos casos. Yo creo que está bien el palo y la zanahoria. Por un lado, la incentiva, como puede ser la reducción del IBI, que ya la tenemos en la Ley Reguladora de Hacienda Local, un 50%, digo, para fomentar que la vivienda se alquile. Estamos hablando ahora de aquella vivienda vacía, vamos a movilizarla para que pase a ser alquilada o pase a ser vendida. Insisto, ya están en alquiler y ya están en venta. Creo que las que están en alquiler y están en venta, prácticamente no había que movilizarlas, había que buscar aquella otra que no esté en los mercados para que aflore. ¿Cómo? Pues reduciendo el IBI, vía IRPF. El que tenga una vivienda en propiedad y no la alquile, la tenga ahí parada, guardada, especulando a que suba su precio para poder venderla y ganarse algo, pues vía IRPF, tanto beneficio si la alquila como impositivo en caso de que la tenga vacía. Hay una cosa que está muy bien en Francia, que es la tasa de habitación. En Francia se paga una tasa por habitación, no por habitación, sino tasa de habitación. No hablamos de dormitorio, sino tasa de habitación. Si tú ocupas una vivienda, pagas una tasa de una manera, al pagar la tasa, que luego te la desgrava, estás aflorando que estás viviendo en una casa y la tienes de alguna manera en venta, en alquiler o como sea. Y si no la pagas, pues detectas que tienes una vivienda vacía. Vía IRPF, vía los planes de intermediación en el mercado de alquiler. La Junta de Andalucía puso en marcha un plan, que era el PIMA, Plan de Intermediación en el Mercado de Alquiler, que no ha tenido mucho éxito. Y mira que el plan, a mi juicio, era bueno, porque era un registro de viviendas, como el vuestro, donde el propietario que inscribiera su vivienda en ese registro tenía asegurado un seguro de cobro y de defensa jurídica en caso de que el inquilino que le buscaba a la comunidad autónoma no pagara la renta, cosa que era interesante. La renta de alquiler eran 600 euros, una cosa así, tampoco era la renta máxima que debían alquilar estos propietarios, y sin embargo no ha tenido éxito. De hecho, el programa está en internet, podéis entrar, y yo creo que en Málaga había 1 o 2 viviendas, o sea, 1 o 2 propietarios habían puesto viviendas en ese registro. No ha tenido mucho éxito, pero yo creo que era bueno, era un registro que era bueno.
Luego, otra medida de incentivar es Bizigune. Me parece magnífico. Una forma de incentivar a aquel que tiene un piso en propiedad y que no lo ha puesto en alquiler normal en la calle, pues que se lo alquile la comunidad autónoma. Me parece muy bien. Otra medida de incentivar son los planes de ayuda al alquiler, como los que tenemos, por ejemplo, nosotros en Málaga, que, a diferencia del vuestro, Patricia, nosotros pensamos que lo del Bizigune no es que lo conocíamos de antes y ahora estoy haciendo el análisis, sino que conforme tú lo has ido contando, yo me he dado cuenta de que vosotros tenéis una doble gestión. Nosotros no tenemos muchos recursos humanos, ni tenemos la posibilidad de contratar. Tenemos una limitación presupuestaria por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que yo creo que eso a vosotros no afecta. Nosotros tenéis doble gestión, porque tenéis que pagarle un recibo de alquiler a un señor, tenéis que hacerle un contrato de arrendamiento a un señor y pagarle el recibo de alquiler a ese señor. Eso es una gestión. Chica, poca, grande, pero es una gestión. Y luego tenéis otra gestión, que es cobrar al inquilino. Habrá quien pague, habrá quien no pague. Entonces, una doble gestión. Nosotros, en Málaga, con nuestro plan de ayuda al alquiler, lo que hacemos es que cuando una familia no tiene capacidad de acudir al mercado para alquilarse un piso y nosotros no podemos ofrecerle un piso de los nuestros, de propiedad pública, pues una vez que los servicios sociales lo declaran que son familias en situación de riesgo de exclusión social y con necesidad urgente, tiene que tener una declaración importante, le damos una subvención de 15.000 euros. 15.000 euros. Pero le decimos, pero tú te buscas el piso. Te buscas el piso. Y con los 15.000 euros nosotros le vamos pagando al arrendador, pero el piso te lo buscas tú. Tú te mueves, tú te movilizas y buscas el piso. Sí, pero es que la gente me va a pedir que si trabajo, que si no trabajo, una garantía. No te preocupes, llévate este papel, porque nosotros le vamos a pagar al arrendador un año entero por adelantado. Un año entero por adelantado. Ojo, la ayuda son 550 euros al mes. El arrendador le pagamos un año entero por adelantado. Y luego, el resto, pues son 15.000 euros, que da para 3 años, porque nosotros le vamos descontando, no le damos 550 euros todos los meses durante 3 años, sino 550 euros el primer semestre, un 10%, 500 el segundo semestre, otro 10% menos. Le vamos quitando un 10% cada semestre al arrendatario, ¿vale? Nosotros le pagamos al arrendador el primer año por adelantado y el resto del contrato por semestres anticipados. De manera que sea un incentivo. Lo que estamos hablando ahora es movilización de la vivienda vacía para que pase a alquiler. Es un incentivo para que el propietario vea que esto le es rentable y además que cobra con tiempo, que tiene garantía, ¿vale? Pero a diferencia de la vuestra es que nosotros le trasladamos a ellos la obligación de buscar vivienda, ¿vale? Esa es la diferencia. Y nosotros, la única gestión que tenemos es la primera, que es pagar una vez la renta de un año y luego cada semestre, con independencia de que durante la vida de esos 3 años le vamos haciendo, tienen que cumplir cada semestre tiene que renovar con nosotros la familia ese contrato, digamos, social, para que nosotros le demos la ayuda. Tiene que garantizarnos de que ha enviado currículum, que se ha presentado a oferta de trabajo, que ha hecho algún curso de formación municipal o autonómico, que ha hecho lo posible, aunque eso es muy difícil de poder comprobar, que ha hecho el esfuerzo para buscar trabajo, en el caso de que no lo tenga, ¿vale? Esa sería otra medida de fomento, de incentivo para sacar viviendas a alquiler. En definitiva, y yo, ¿cómo vamos de tiempo, Felipe? Puede seguir, compañera. ¿Sí? Bien. En definitiva, lo que yo he querido poner de manifiesto es que no es tal ese stock de vivienda vacía que siempre todo el mundo utiliza para, no sé, a veces para castigar a los grandes tenedores de vivienda. Evidentemente lo que no puede haber es vivienda ociosa, vacía, muertas de risa y familia. Lo que no puede haber es casas sin familia y familias sin casa. Ese lema es fundamental, no puede haber. Pero
la realidad es que no hay tanta, a mi juicio, no hay tanta vivienda vacía. Yo traía aquí el ejemplo de cómo hemos calculado el número de viviendas vacías en Málaga. Si tengo 5 minutos para contarlo, pues vamos a poner, Carol, por favor, si eres tan amable. Bien. Este trabajo nos lo hizo nuestros queridos amigos que están aquí acompañándome hoy en mi ponencia. Lo hicieron para el mapa de viviendas vacías de Málaga. Voy a pasar rápido, no voy a ir a todo lo que contiene la transparencia porque puede hacerse demasiado largo. Nosotros lo que hicimos para detectar exactamente cuánta vivienda vacía hay en Málaga, lo que hicimos en primer lugar es dividir el territorio, que podíamos haberlo dividido, porque se puede, a nivel de parcela catastral, porque se puede. Sin embargo, lo hicimos a nivel de distritos censales. Un distrito censal es un conjunto de viviendas, de parcelas catastrales, ¿vale? No es un ámbito territorial como un distrito, pero digamos puede más o menos asimilarse geográficamente a una manzana, ¿vale? Entonces, a nivel de manzana conseguimos hacer una delimitación de estos distritos censales. ¿Y qué hicimos? Pues vimos cuántas viviendas dice el catastro que hay en cada uno de estos distritos censales. Sumado todos los distritos censales que al final forman los distritos territoriales de Málaga, en Málaga pudimos alcanzar a conocer que hay 246.944 viviendas familiares, ¿vale? Viviendas catastradas como viviendas. En este cuadro vemos la antigüedad. La antigüedad media en Málaga, es del 1980, la media, ¿vale? La media. Por zonas, por ejemplo, esto es un sector de nueva creación, pues lógicamente la antigüedad media de las 14.000 viviendas que allí hay es del año 2000. Y en el centro histórico pues son de 1975, la edad media, ahí hay cosas más antiguas, ¿no? Y el estado de conservación, pues los que tienen un estado deficiente y ruinoso son 1.385 en toda Málaga, ¿vale? Que esto también es un dato importante a la hora de determinar cuántas viviendas vacías hay. Aquí tenemos un ejemplo de los distritos censales, los ámbitos territoriales que forman los diferentes distritos censales. Esta es la zona centro de Málaga. Esto que hay aquí es el mar Mediterráneo, Felipe. Aquí la tengo más grande por si no la habías visto. Yo sé que vosotros tenéis el Atlántico ahí cerquita, hombre, pero está a 70 kilómetros, ¿no, macho? Nosotros lo tenemos a pie de casa. Bien, otro dato que sacamos de nuestro estudio pormenorizado fue un dato que esta mañana también se ha barajado. Es la titularidad de las viviendas que hay en Málaga. Que es curioso, pero lo decía el director general de Vivienda, aquí, esta mañana. Dice que de las viviendas, un 95% de las viviendas de alquiler, eso no tiene nada que ver con la vivienda de alquiler, eso es la titularidad de las viviendas. El director general de Vivienda esta mañana decía aquí que el 95% de las viviendas en alquiler en España son propiedad de personas físicas y que un 5% es propiedad de personas jurídicas. Y aquí lo hemos clavado. En este caso no es de alquiler, pero es la titularidad de las 246.000 viviendas. El 95% están en manos de personas físicas y solamente un 5%, 11.300 en Málaga, está en manos de personas jurídicas. Y ojo, de las 11.300, nosotros tenemos 4.000 aproximadas, más 2.000 de la Junta, 6.000 son del Estado. Gracias por venir, No voy a aplaudir ni nada más. Bueno, mira que le dije, oye, aplaudí cuando yo hablé. Bueno, es curioso que el porcentaje de vivienda de personas jurídicas es muy bajo.
Y la ley andaluza que hemos aprobado aquí, que sanciona hasta con 9.000 euros por la vivienda vacía y solamente sanciona a personas jurídicas, va destinada a ese 5%, ni siquiera el 5%, la mitad, el 2,5%, porque el 2,5% es público. ¿Vale? Eso es un dato bastante curioso. Que este dato es muy similar al que tienes tú en Sevilla. En las grandes ciudades, en Cádiz, también lo han hecho y es muy parecido. Y ya, al final, sacamos este cuadro donde vemos que de las 246.000, 209.000 son viviendas principales, 26.000 son viviendas secundarias y solamente 10.000 son viviendas deshabitadas. Y preguntaréis, ¿cómo habéis llegado a ese dato? Es muy fácil. Nosotros lo que hemos hecho es, cogimos el distrito censal, que podríamos haber cogido la parcela catastral, que con los datos serían bastante más científicos. Y preguntamos, en este polígono, ¿cuántas viviendas hay? Pues hay 246.000 viviendas. Vale, la suma, ¿no?, de todo. ¿Cuántas viviendas hay en ese polígono que tenga gente empadronada? La gente que vive en la ciudad tiene que estar empadronada, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. ¿Cuánta gente hay empadronada en este polígono? Pues mira, hay 209.000 gente, o sea, gente no, familias empadronadas que al final forman la vivienda principal. Pues aquí hay tanta gente empadronada en tantos hogares y en tantas viviendas. Muy bien, por lo tanto la diferencia son viviendas donde no hay nadie empadronada, son viviendas secundarias y viviendas vacías, la suma de los dos, 36.000, ¿vale? Y ahora, ¿cómo sacas tú las 26.000 que llamas tú viviendas secundarias? Bueno, son viviendas secundarias, son viviendas donde no hay nadie empadronado, pero le he pedido a EMASA, a la empresa municipal de viviendas empresa municipal de aguas de Málaga y a Endesa los consumos. Y me ha dicho que en esas viviendas donde no hay nadie empadronado, en esta, hay consumo de agua y hay consumo de electricidad. Y consumo corriente. Por lo tanto, se tratan de viviendas secundarias, viviendas turísticas, viviendas de estudiantes, despachos profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay actividad humana, hay gente que consume agua y luz. Por lo tanto, no están desocupadas, no están deshabitadas. Y la diferencia, por tanto, son 10.000 viviendas donde no hay nadie empadronado, donde no tienen consumo de agua y donde no tienen consumo de electricidad. Y esas son las viviendas deshabitadas que hay en Málaga. Y, curiosamente, que este fenómeno ocurre aquí, pero también ocurre en Sevilla, curiosamente, es un 4%. Y es muy homogéneo, si veis, en todos los distritos. No hay, el que más tiene un 6%, ¿vale? Y el que menos un 3%. Es bastante homogéneo a lo largo de todo el territorio, a lo largo de todo el término municipal. En consecuencia, antes decía al principio de la ponencia que es necesario que haya un stock de vivienda, porque si todas las viviendas están ocupadas, pues el que tenga una vivienda es millonario, la puede vender a millón, o la puede alquilar a millón, que es lo que está ocurriendo. No hay suficiente viviendas vacías, no hay suficiente stock de reserva para que haya un mercado fluido, y lo que está ocurriendo es que el que tiene un piso de alquiler le sube los precios. Y sube los precios porque hay gente que va y lo paga, porque si nadie lo pagara, tendría que bajar los precios. Por lo tanto, con eso ya concluyo. Vuelvo a poner de manifiesto que las medidas de incentivar que estamos poniendo en marcha casi todos los ayuntamientos y que está poniendo Alokabide son positivas, porque estamos sacando pisos a la calle, pisos que están parados, lo estamos poniendo en movimiento, pero que realmente no hay tanta vivienda vacía. Y la vivienda vacía que hay es porque es necesario que haya vivienda vacía para que el mercado sea ágil, para que sea flexible, para que los precios puedan estar regulados. ¿Vale? Bueno, y con esto yo ya he terminado. Muchas gracias. ¿Vale? Espero que les haya gustado. Gracias por los aplausos. Gracias. Bueno, pues ya vemos que los enfoques son dispares, ¿no? A mí me gustaría, partiendo de lo que habéis expuesto, hacer una reflexión sobre bueno, si efectivamente existe ese estocaje tan enorme de vivienda vacía o no existe, o si hay que movilizarla o no hay que movilizarla, o cuál es debe ser nuestro objetivo, ¿no?
Efectivamente, sí encontramos con que ha habido un descenso enorme del estocaje de vivienda vacía desde el año 2011. Tú estás comparando los datos del 2011 con los datos del 2018. Pues estabas usando el censo del INE del 2011. Sí, si me permite, explico. Hombre, es que no lo dejé ahí. No, verá, 2011, ¿qué pasó en el 2011? Sí, no, sí. ¿Verdad? En el 2011 acabó el mundo, vamos. Déjame que termine yo. Lo que Entonces, quiero no decir podemos, en el 2011 al 18 no ha variado tanto la cosa. Lo que importa son los datos que tú tienes hoy, ¿no? Porque los de 2011 están antiguos y tienen que ver con una situación que ocurrió en el 2011 y que no tiene nada que ver, bueno, que han pasado ya 9 años. Nosotros hemos estudiado que ese fenómeno, y efectivamente se ha reducido a la mitad el estocaje de viviendas vacías. No es que esté diciendo algo que sea incierto, simplemente que son puntos de comparación que hace que efectivamente hoy tengas tú un 4%, pero que antes posiblemente tenías un 8 o un 10 o lo que fuera, ¿no? Es lo que nosotros hemos detectado que pasaba en Sevilla. En Sevilla tenemos ahora un 7%, tenemos el doble que vosotros de viviendas vacías y que son 20.000 viviendas. 20.000. También sois más grandes. Y bueno, pero no tanto más como para eso. Y lo que tenemos pero tenemos un 7% que es un poco más del 5%, que es digamos el estocaje mínimo que tendría que existir para que funcionara el mercado. Pero ¿qué ocurre? Que realmente esas viviendas vacías no están en el mercado en su mayoría. Hay muchas viviendas que simplemente, como tú has mencionado, están deterioradas, están ruinógenas, no se pueden utilizar. Y ahí es donde nosotros hemos hecho hincapié, utilizando un sistema parecido al de Alokabide, pues, porque hemos tendido a la doble gestión, nosotros para dar garantía al propietario y para que el inquilino tenga una continuidad, nosotros alquilamos al propietario y luego tenemos el usufructo y se lo alquilamos al inquilino nuestro, o sea, una doble gestión como tú bien decías. Pero lo que sí hacemos es que arreglamos las viviendas. Lo que estamos intentando es captar ese estocaje de viviendas que no está en el mercado porque no están en condiciones de habitabilidad. Entonces, si tú estás haciendo una inversión de 6.000, de 7.000 o de lo que sea, en esas viviendas, eso lo estás descontando de la renta futura que estás generando y te permite, por un lado, ampliar el número de viviendas que entran en ese mercado imperfecto que tenemos en alquiler, y por otro lado darle esa vivienda a una familia que lo necesita a un precio reducido, ¿no? Estamos entrando... Esa opción a mí me parece muy interesante. Nosotros no la hemos puesto en práctica, la que tú estás contando, la de efectivamente hay un conjunto de viviendas que no están en el mercado porque están muy deterioradas. Y es cierto que ahí hay que atacar. Ahí con estas medidas que tú, con el plan este que tú tienes, que también lo tiene Zaragoza. Zaragoza tiene un plan parecido, que es captarla, yo te la rehabilito, lo que haya costado la rehabilitación te lo descuento mes a mes en la renta de alquiler y te lo alquilo. Bueno, eso es muy interesante. Vosotros lo hacéis dándole una ayuda directa al propietario, nosotros, ¿no? le llamamos anticipo. Nosotros lo que hacemos son hasta 18.000 euros, precisamente con ese objetivo, lo que comentabas tú, que no solamente se movilice vivienda vacía que está en buen estado y que no hace falta, sino activar esas viviendas que precisamente igual nos han movilizado porque están en muy mal estado. Nosotros anticipamos hasta 18.000 euros por vivienda y luego lo que hacemos es detraerlo del canon mensual que hemos establecido vía usufructo con el propietario. Si al final le hemos anticipado pues 12.000, 15.000, poquito a poco, mes a mes, del canon que habíamos establecido, le bajamos una cantidad. Exactamente lo mismo que hacemos nosotros en función de la duración. Sí. Pero hay una cuestión, como nosotros lo hacemos directamente, nosotros contratamos las obras, verificamos nuestro proceso es distinto, puesto que cuando una persona solicita incorporarse a nuestro programa de alquiler, nosotros tenemos que hacer una inspección de esa vivienda, comprobamos el estado, valoramos la reforma que hay que hacer, hacemos una tasación para comprobar que el alquiler que pagamos está por debajo del mercado o está en el mercado, que es el máximo alquiler que estamos dispuestos a ofrecer, precisamente para no distorsionar el mercado y no hacer incrementos artificiales de precio, ¿no? Si tú estás pagando 600 en el sitio donde el tope son 500, pues estás incidiendo de manera negativa sobre ese mercado. Eso obliga a hacer un procedimiento muy largo, pero que es muy garantista. Pero, claro, los recursos salen de la empresa, van al inmueble y se descuentan del alquiler. En todo ese espacio, la vivienda está en tu posesión y tú eres el que ha decidido cómo destinar los recursos. ¿Cómo gestionáis vosotros esos anticipos de 15, 18, 12? ¿Y cómo controláis el destino que se le va a dar? Y luego, ¿cómo garantizáis que luego esa vivienda va a estar dentro del programa? Nosotros lo que hacemos es, hombre, desde luego no hay un compromiso de ese anticipo si previamente
O sea, nosotros no vamos a esos anticipos si previamente no hay un compromiso por parte del propietario de que está interesado en meter la vivienda en el programa. Como tú bien dices, nosotros también hacemos unos informes técnicos con unas fotos, con un estado de la vivienda, en los cuales se determina el canon que se va a pagar al propietario, y ahí nosotros las obras las hacemos con nuestros propios gremios. Nosotros tenemos una bolsa de gremios y, claro, nosotros tenemos una valoración exacta del importe que han costado esas obras. Nuestros propios gremios son los que ponen, adecúan la vivienda y hacen que sea habitable en base a unas circunstancias que nosotros establecemos. Entonces, a partir de ahí, sabemos en todo momento lo que ha costado la puesta a punto de esa vivienda y llegamos a un acuerdo con el propietario. Si estás de acuerdo con el canon que te pagamos, mira, vamos a hacerlo de una manera fácil y cómoda para ti, nos tienes que devolver 11.000 euros. ¿De qué manera? Pues podemos establecer que el canon baje mucho al principio o que sea poquito a poco. O sea, nosotros llevamos un control exacto de las, Sí, pero la reparaciones. mediante contratos privados, Sí, entiendo. Sí. Nosotros lo que sí hacemos en todo momento es facilitar que el propietario no tenga ningún problema para poder meter la vivienda en el programa. O sea, yo creo que le damos muchísimas facilidades para que esa vivienda no se quede vacía y sobre todo no sea una vivienda vacía y deshabitada. O sea, deshabitada en mal estado, quiero decir. Entonces, es verdad que el tema de los 18.000, la experiencia que tengo yo en Alokabide, no ha sido mucha la gente que ha echado mano del anticipo. A nuestra sorpresa, pensábamos que iba a haber más gente. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Pues que las viviendas que nos ofrecen tampoco están tan deterioradas. O sea, los requisitos que exigimos nosotros son unos requisitos mínimos, porque al final tenemos también que dar satisfacción al inquilino y que luego el inquilino no se queje porque tú no le has dado una vivienda en condiciones. No somos muy exquisitos a la hora de exigir, no buscamos palacios. Pero sí que es verdad que este anticipo de 18.000 no se ha echado mano de él en todo el volumen que esperábamos. ¿Por qué? Porque las viviendas que nos ofrecen no necesitan ese volumen de reparación. Bueno, nosotros tenemos de todo, la verdad. Los que no necesitan reparación suelen hacerlo ellos porque prefieren no entrar en que nosotros hagamos las reparaciones, pero los que tienen reparaciones altas, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido poner límite en la ruina urbanística. La ruina urbanística, bueno, como sabéis, tiene que ver con el valor de la reparación necesaria para que una vivienda sea habitable, como máximo el 50% del valor de tasación, ¿no? Ahí es donde hemos puesto nosotros el tope, primero, y luego otro tope máximo que es aparte, como en la línea vuestra, ¿no? Pero también intentando no entrar en sitios que no sea posible. Pero hay una cosa que creo que vosotros, y que es lo que me llamó la atención mucho de vuestro programa, aparte de la gestión y del concepto, y que bueno, nosotros también hemos intentado de alguna manera darle una versión entre todo lo que hemos ido viendo, porque nosotros nos reunimos, todos los que estamos en el sector público, ¿verdad? Tenemos una asociación e intentamos pues, perfeccionar, hacer una mejora continua, intercambiando experiencias y buenas prácticas. Pues lo que yo vi que vosotros marcabais la diferencia era con algo que no estamos nada acostumbrados en la administración a hacer, y es hacer campañas publicitarias. Claro, además de hecho, a partir de ahí empezamos nosotros a hacer campañas publicitarias también. Que decíamos, bueno, aunque parecía un poco hasta feo, pero realmente es que es necesario. Sí. Si no das a conocer que existe la posibilidad de captar vivienda, nosotros lo llamamos Sevilla Llena, no hay ninguna posibilidad de que obtengas vivienda. Nosotros empezamos una campaña la semana pasada y el primer día ya teníamos 10 solicitudes. Nosotros hicimos una campaña publicitaria en diferentes fases y la verdad es que se dispararon las viviendas que entraron. Hicimos campaña en prensa, en radio, algo en televisión y los datos que tenemos de los días posteriores, los meses de la campaña publicitaria, pero se duplicaron. O sea, es más, os he comentado que tenemos 5.000 viviendas, de las cuales 4.500 están con contrato y tenemos ahí un pequeño embudo que esperamos desatascarlo. Y mucho de ello fue provocado, la publicidad disparó, hizo que, no sé si es que, Bizigune es un programa que ya es conocido en Euskadi, pero la campaña de publicidad creo que fue una muy buena campaña, pero notamos una diferencia, o sea, fue algo muy productivo, sí. Y es más, hicimos una campaña, tenemos una vertiente del Bizigune, que no la he explicado, pero que le llamamos Bizigune Municipal, que damos el mismo trato
a las viviendas libres que tienen los ayuntamientos. O sea, yo aquí en todo momento, cuando hablaba de Bizigune, me estaba refiriendo al particular, a aquella persona que tiene 2 viviendas, una en la que vive y otra que la tiene y que le da salida metiéndola en el programa. Pero también hemos trasladado el Bizigune a Bizigune municipal, que es a los ayuntamientos. Y ahí sí que es donde han echado mano de los anticipos de 18.000 euros. No me extraña. Ahí sí. Los ayuntamientos sí que es verdad, hemos cerrado con varios ayuntamientos los convenios del Bizigune municipal. Estamos un poquito limitados porque los ayuntamientos tienen muchísima VPO, pero lo que no tienen son muchas viviendas libres, o sea, catalogadas como libres, y sobre todo que no estén ocupadas, porque no cogemos ninguna vivienda que esté ya con contrato y con inquilino dentro. Y en ese caso es donde más se ha echado mano de los 18.000. Nos hemos encontrado con ayuntamientos que presupuestariamente, como casi todos, están muy justitos y les hemos dicho, oye, el tratamiento hacia vosotros es el mismo que hacia un particular. Y ahí sí que los ayuntamientos han visto, han dicho, bueno, me anticipas un dinero, luego me lo quitas de la renta, yo pongo en el mercado unas viviendas que hasta ahora las tenía vacías y las tenía sin uso porque ponerlas en marcha y habitarlas me suponía un coste para el cual no tengo presupuesto, y ahí sí que es verdad que es donde esos 18.000 han resultado muy atractivos. Aquí suele pasar al revés, ¿verdad? Más bien. Aquí suele pasar al revés, Vale. que son los municipios los que se quedan con las viviendas de la Junta, normalmente. Suele ser al revés. Mira. Pero hay una cosa que te quería decir a ti, José María, perdona que te interrumpa. Es que creo que vuestro programa tiene una virtud muy importante y quizás esa visión sería buena que la dieras, que tiene que ver con la autonomía, con la capacidad de las familias. Bueno, tienen un cheque, es cierto, tienen una ayuda, pero luego ellos tienen que buscar la vivienda, tienen que seguir un itinerario personal, encontrar trabajo, tendrán, supongo, algún tipo de asesoramiento municipal vuestro, ¿no? Sí. Y Todo viene todo acompañado. Antes había hablado de la publicidad y te contesto porque va en relación. No es que yo ahora quiera contestar lo que me dé la gana y no a ti. Había hablado de la campaña publicitaria. Nosotros en el plan de ayuda al alquiler, claro, no íbamos a hacer una campaña. Oye, si estás en paro, no tienes, ¿no? Vente y toma la ayuda de alquiler, porque se supone que eso, hoy día tenemos centros sociales comunitarios por distrito y yo creo que en todas las ciudades ocurre que los trabajadores sociales de cada centro social comunitario conocen perfectamente a todas las familias que tienen dificultades en su distrito. No hace falta hacer publicidad para eso, estoy diciendo una cosa obvia. Pero hicimos una campaña diciendo, ¿tienes un piso vacío? ¿Tienes un piso que no tienes alquilado? Inscríbelo en el registro municipal de viviendas para ser alquilada. Porque el plan de ayuda al alquiler que yo he contado, que ahora lo desarrollo, nosotros a las familias que tenían el informe social declarado en riesgo de exclusión social y tal, pues le dábamos un listado del registro para que fuese a visitar los pisos que la gente había puesto en el registro. Hicimos una campaña publicitaria, tríptico, en la televisión local, en la radio, en los periódicos. Estuvimos varios meses haciendo esa publicidad. No entró nadie, no vino nadie a inscribirse en el registro. Analizamos el fenómeno y es que la gente no confía en la administración pública, no confía en que le paguemos, no confía, uno, no confía, dos, muchos no tienen, porque claro, nosotros para que haga el contrato de arrendamiento a la familia con le pedimos que tenga la finca inscrita en el registro de la propiedad y que el que nosotros le vamos a pagar sea el titular de la finca, o sea, la tenga legalizada. Y mucha gente no la tiene legalizada y mucha gente no quiere declarar los ingresos de alquiler, pero no entró ninguno, se quedó vacío. Nosotros lo hemos llevado al salón inmobiliario, en fin, no entró ninguno. Luego, por otro lado, uno de los objetivos del plan, que yo creo que es bastante ambicioso desde el punto de vista económico para la familia, porque le damos 15.000 euros en 3 años, y de 550 euros al mes el primer semestre, 500 el segundo, en fin, yo creo que económicamente es ambicioso, pero nosotros queremos que sea la familia la que se ponga, la que haga lo que hacemos todos los demás, que es cuando me tengo que comprar un piso o me cambio de ciudad y tengo que buscar un piso de alquiler, me lo busco yo. Le pagamos los honorarios de la inmobiliaria, además de los 15.000, nosotros nos hacemos cargo de los honorarios de la inmobiliaria y de la fianza y el depósito. ¿Vale? También. Pero tú te buscas el piso, tu familia, tú estás en paro, pues vete a buscar el piso.
Hay algunas familias que tienen grandes dificultades de relacionarse con las personas y tal. Bueno, eso es un porcentaje mínimo a los cuales nosotros, digamos, le hacemos un acompañamiento. Pero en términos generales nosotros le decimos, ahí tienes el talón, por llamarlo de una manera, que es una carta firmada por el concejal, donde dice que esta familia tiene preconcedido esta ayuda, que tal, que se materializa con el contrato de arrendamiento y tal, en fin, y para que se ponga a buscarlo. Una vez que lo encuentra, y ya hacen el contrato delante nuestra, lo firman ambos dos, el arrendador y el arrendatario, delante nuestra, para comprobar que el arrendador es el que, la cuenta corriente a la que nosotros vamos a ingresarle, en fin, para verificar estas cosas. A partir de ahí, cada 6 meses tiene que venir la familia a nuestro centro del instituto y tiene que mostrarnos en qué situación está. Si está evolucionando o no, si tiene los niños escolarizados, si está buscando trabajo, si ha hecho ya el currículum. Si no, lo derivamos a... Tenemos 3 ONG, Secretariado Gitano, Arrabal y Cruz Roja, que les ayudan a cómo hacer el currículum, cómo dirigirse a una empresa para buscar trabajo. Lo metemos en las líneas de inserción laboral que tiene un instituto que hay en Málaga que se llama Instituto INFE, Instituto Municipal de Formación y Empleo, para que darle cursos de formación, y le obligamos a que nos demuestre que ha hecho eso, y que nos demuestre que ha presentado currículum, y que ha hecho algo para buscar trabajo, que no solamente se ha dedicado a coger la subvención, a sentarse en el sofá y a ver la tele y ya está. No, porque hay mucho dinero lo que ponemos encima y hay un seguimiento. Hay que seguir. Pues muchas gracias. Yo, quería comentar una cosa a modo un poco de... La campaña de publicidad nuestra de Bizigune tenía un eslogan que era muy sencillo: seguridad, tranquilidad y confianza. Eran esas 3 ideas básicas y la verdad es que creo que son las que definen precisamente el programa Bizigune, y yo animo a que hagáis la campaña de publicidad, porque a nosotros desde luego es verdad que iba muy unida a la subida hasta un máximo de 600 euros. Claro, lo primero que tienes que hacer para que el programa sea atractivo es subir la renta, claro. Las nuestras son de 450 euros y nos está costando un poquito de trabajo. Ya, nosotros con 450 se había bajado. Entonces, bueno, hay un esfuerzo ahí presupuestario, eso es lo primero. Y luego, pues la verdad es que queríamos resumir en una campaña de publicidad. Es verdad que el equipo de prensa lo hizo fenomenal, pero sobre todo decía, bueno, vamos a quedarnos con 3 ideas de lo que supone Bizigune, y era eso: seguridad, tranquilidad y confianza. Y pues ahora, si os parece, perdona que te interrumpa, sí. Es que me gustaría dejar un poquito nada, 5 minutitos por si alguien quiere hacer algún tipo de intervención. Por aquí estoy viendo una mano levantada. Sí, espérame un segundito, que ahora le van a dar el micro. Me gustaría saber si vuestro programa también contempla el desahucio cuando hay un impago de la renta. Sí. Como os he dicho antes, en el momento en el que nosotros firmamos con el propietario el contrato de usufructo y luego ya firmamos un contrato de arrendamiento con el inquilino, Alokabide asume absolutamente todo lo que sucede en la vida de ese contrato, incluidos los desahucios. Nosotros, si tenemos que iniciar una demanda de desahucio y un procedimiento de desahucio con el consiguiente lanzamiento, todo eso el propietario se olvida absolutamente de todo. Él no interviene absolutamente para nada. Lo he comentado antes, les da mucha tranquilidad a los propietarios que su relación es con nosotros, no con el inquilino. Lo que no podemos hacer en ningún momento es garantizar al propietario qué inquilino va a entrar. Para eso existe un registro de demandantes que tiene una serie de ingresos, una serie de circunstancias que son, digamos, susceptibles de ser adjudicatarios de una vivienda del Parque de Bizigune. En el momento en el que a nosotros un propietario nos da su vivienda, se olvida de todo, del inquilino para lo bueno y para lo malo. Entonces, digamos que el propietario, si hay un procedimiento de desahucio, no lo vive. Hombre, le pueden llegar, si los inquilinos pues son inquilinos pues, que dan problemas, le puede llegar pues, a algún vecino que le pueda llamar, pero automáticamente nosotros, con el área social, que tenemos un área social además que funciona muy bien y con gente muy preparada, somos los que asumimos todas las gestiones. Pero el desahucio, desde el primer día hasta el último, corre a cargo nuestro. Los gastos de juzgado, todas las gestiones, absolutamente todos.
Incluso lo que os he dicho antes, la deuda que pueda quedar de ese inquilino la asume la propia sociedad. El propietario va a cobrar siempre la renta desde el minuto cero en que entra el primer inquilino. También nos pasa muchas veces que en la vida del contrato hay diferentes inquilinos, bien porque a uno desahucias o bien porque alguien renuncia. Puede haber un periodo de tiempo en el que la vivienda, entre que sale un inquilino y entra el siguiente, hay un proceso de puesta a punto. Esos meses el propietario también sigue cobrando la renta. Detrás, digo, no, yo... ¿Perdón? Bueno, hay algunas... Nosotros, aclarar que en Sevilla es exactamente igual. Nosotros captamos la vivienda y la relación ya es con el propietario, no directa. El propietario se relaciona con nosotros y nosotros con el inquilino. Por tanto, asumimos las deudas, asumimos los desperfectos, asumimos todo lo que haya que asumir. Bueno, eso sí, obviamente, si el inquilino no quiere salir de la vivienda transcurrido el plazo del contrato, ese riesgo siempre existe, que bueno, nosotros tenemos que asumir la obligación de recuperar esa vivienda, pero hay un plazo donde bueno, pues ese propietario se puede encontrar sin esa disponibilidad. Hola, buenas tardes. Era una pregunta para el proyecto de Málaga. Evidentemente, el programa, tal como lo tenéis planteado, ¿no?, con una única gestión, pues es bastante más rápido, tiene unos ahorros que son inmediatos. Tiene sus ventajas también de que el inquilino busca se implica, ¿no?, con lo cual realmente no llega a todo el mundo, sino solamente a lo mejor el que tiene más interés, ¿no?, puede ser, ¿no? Y tiene otra ventaja, que es que al elegir el inquilino, desde el punto de la gestión dentro del instituto o de la empresa, es como si el inquilino comprara o alquilara a cuerpo cierto. O sea, que lo que alquila y en este caso lo que alquila, es lo que va a tener, y probablemente pues no vaya a exigir el que haya algún tipo no va a tener una reclamación posterior. En todas estas cuestiones lo considero muy positivo. Pero no se estará con este programa, digamos, haciendo aflorar a una determinada vivienda de una mayor calidad y dejando a un lado a lo mejor a otra determinada vivienda que necesita a lo mejor de pequeñas reparaciones y que nunca van a aflorar al mercado, y que por lo tanto van a seguir siendo viviendas vacías y vamos a seguir teniéndolas dentro de las cifras esas del 4% que tú hablabas. Gracias. Sí, efectivamente. Ese, digamos, es el fallo, el defecto que tiene nuestro programa con respecto a Alokabide. Lo hemos pensado de poner en marcha, lo analizamos el que tenía Zaragoza fundamentalmente, no analizamos tanto el de Alokabide, sí el de Zaragoza y el de Sevilla. No lo hemos puesto en marcha, no descartamos ponerlo en marcha, pero en Málaga tenemos, en el cuadro antes lo hemos puesto, había 1.300 viviendas con defectos constructivos, digamos, que no había muchas. No hay muchas viviendas de las que tú estás describiendo, si me permite que te tutee, que están ahí porque nadie le mete mano a arreglarlas. No hay muchas. Pero sí es cierto que vamos a poner en marcha ese programa. El defecto de este programa es ese, y vamos a hacer un programa como el que tiene Sevilla, de incentivar a que vengan al registro, y nosotros le damos, ya veremos si le damos dinero para que lo repare o lo reparamos nosotros como hacéis vosotros, y luego pasa al registro de viviendas para ser alquilada y al plan de ayuda al alquiler. Yo creo que es compatible. Sí, pues sí. Plan, si tanto el inquilino como el que busca la vivienda está informado de esa posibilidad, perfectamente. Es compatible, sí. Es cuestión de darle una ayuda, un anticipo, digamos, para que arregle y luego se lo alquile al que la ha buscado. En cualquier caso, lo cierto es que lo que no se ve quizás muchas veces es la complejidad que tiene cualquier medida de estas, ¿no? Cualquier medida requiere de una gestión detrás, de un personal sobre todo ingente. Los que somos administración pública, porque tú eres empresa, vosotros sois también empresa. Sociedad pública. Es sociedad, pero es mercantil, o sea, está sujeta 100% a la ley. Nosotros somos ayuntamiento puro y duro. Quiero decir que aquí el interventor, vamos, esto que estamos hablando de esta doble gestión es que
Eso es imposible de hacerla. Bueno, imposible. Tenemos que dejar parte del personal que hay para que lo haga, porque no podemos contratar más personal. Estas cosas no nos las dejan que hagamos un contrato de servicio por capítulo 2. Los ayuntamientos, los que somos agencias públicas y no somos sociedades mercantiles, tenemos grandes dificultades. Por ejemplo, ayer te pregunté, ¿te afecta a ti que no haya presupuestos menos? Joder, nosotros hemos parado. No, nosotros afortunadamente tenemos los gastos corrientes prorrogados del año anterior, pero nos paralizan muchas cosas eso de ser administración pública. Eso da para otro debate, la diferencia y las ventajas y las desventajas de ser mercantil y ser administración pública, ¿no? ¿Hay alguna intervención más? Pero es muy interesante. Sí, estoy aquí arriba. Primero, agradecer a ponente. Segundo, compartir que está muy bien que cada vez que nos vemos gente del sector, cada vez haya más programas de este estilo. Hace 10, 15 años eran raros, ahora empiezan a ser habituales y podemos comparar ejecución, tipologías, enfoques, etc. Coincido con la apreciación que se hacía al final, que es un trabajo bastante intensivo en mano de obra y que requiere una estructura organizativa que permita ser medianamente flexibles, o sea que es mejor hacerlo a través de sociedades públicas o similares. Pero en relación, especialmente a los datos que se nos presentaban de Andalucía y de Málaga, sobre si un tanto por ciento X de vivienda vacía es mucho o poco y si conviene trabajar o no trabajar en ese nicho. Nosotros en Barcelona estamos ahora a punto de completar un estudio por cada uno de los 73 barrios de la ciudad. Y el resultado que está dando es exactamente el contrario al que esperaba la dirección política. La dirección política, cuando impulsó este proceso, su tesis era: hay mucha vivienda vacía en Barcelona, es una parte del problema y es una parte de la solución. Han tenido la honestidad intelectual de ir reconociendo lo que van saliendo los estudios, en torno al 1,5% del total del stock, que está por debajo del 5 o 4% necesario para que el mercado funcione con un nivel friccional razonable, y ya sabemos que no es una solución estructural, que será un instrumento más. Ahora bien, esto no significa que no sea un instrumento. Y de hecho, yo comparto con todos unos cuantos datos que explican que, aunque los resultados sean modestos, sin esos resultados estaríamos en una situación mucho peor. Entre los dos programas de movilización de vivienda vacía en la ciudad de Barcelona se han movilizado 1.100 viviendas. Y tenemos en torno a 9.000 en parque público de alquiler, incluyendo estas. Es decir, no es una parte menor, es un poco más de una de cada 9 viviendas que gestionamos en alquiler. Con lo cual, tiene un cierto impacto. Y por otra parte, nosotros ahora tenemos 400 familias en lista de espera de mesa de emergencia, que es el sistema de adjudicación de vivienda excepcional, que supongo que otros tendréis sistemas parecidos. Sin la captación de vivienda vacía de privados para su alquiler social, no tendríamos 400 familias, tendríamos 800 o 900 o 1.000. Con lo cual, incluso en términos cuantitativos, son programas que hay que apreciar. Pero, a lo que voy, el principal interés de estos programas, entiendo yo, es una cosa que habéis comentado, que es la conexión con la rehabilitación. En nuestro caso, el 50% de las viviendas que gestionamos a través de los dos programas de movilización de vivienda vacía necesita rehabilitación importante, con lo cual ya a veces no sabemos si es un programa de movilización de vivienda vacía o es un programa de rehabilitación, y ya está bien, no pasa nada. Y el otro componente es el componente territorial. ¿Qué hacemos en las zonas de las ciudades donde ni tenemos parque público, ni tenemos suelo público, ni lo vamos a tener? Los instrumentos de actuación van a tener que ser indirectos. Entonces, este es un instrumento privilegiado porque permite actuar de una manera capilar. Entonces, a pesar de que implica mucho trabajo, implica gasto público, implica un tipo de trabajo que es muy intensivo en mano de obra y un seguimiento de los asuntos y de las relaciones contractuales y de las familias muy intensivo. Sin embargo, da ese otro resultado. Yo hay barrios de Barcelona en los que ni hay una sola vivienda pública, ni la va a haber, porque no hay suelo, porque está colmatado, porque no tenemos ninguna capacidad de actuar, y a través de esto sí actuamos. Y una consideración final. Seguiremos todos el programa de Málaga con mucho interés, porque la apuesta que estáis haciendo, porque sea el inquilino, el futuro inquilino, el que con la carta municipal se busque el alquiler, es súper interesante. Yo entiendo lo que decís, empoderar a la gente que haga la parte del trabajo que le toca, pero advertir que ahora mismo una de las mayores polémicas que hay en vivienda pública en el Reino Unido es precisamente esto, porque ellos trabajan así. Hay una cosa que se llama Housing Benefits, que tú los cobras y que ellos también tienen la carta correspondiente con la que van a buscar alquiler. La principal causa de rechazo del inquilino para no firmar un contrato de alquiler es que tiene Housing Benefits. Y lo que están haciendo ahora mismo los inquilinos en el Reino Unido es no contarlo.
no explicar que tienen la carta, porque si no, automáticamente no les alquilan la vivienda. Con lo cual, espero que no nos esté ocurriendo lo mismo aquí. Sí, está ocurriendo. Bueno, pues hay que hacer el seguimiento porque, si no, estos programas ahora son todavía pequeños, no están generalizados, no tienen una imagen de marca construida, pero cuando un programa sea muy, muy conocido en una ciudad, lo que podemos provocar es que precisamente a quien le demos la carta es quien no va a conseguir alquilar una vivienda. Yo, si me permitís, Felipe, que conteste, es cierto, es cierto, es más. Nosotros con este plan son 800 las viviendas, 800 las familias que han alquilado pisos, y esos pisos, algunos ya empiezan a acabarse los contratos, eran de 3 años, pero es cierto que cada vez más vienen, y eso no es un fenómeno de reciente, sino de mediados del 2008, muchas familias venían, es que voy con la carta y precisamente con la carta no me quieren alquilar. Pero tú le has dicho que pagamos 5.000 euros en un día, en un talón en un día. Sí, yo se lo contaba, además que lo pone en la carta, viene aquí. Pero no, yo vine a inmobiliaria y dije, no, aquí no busques pisos para los FRES. FRES es Familia Riesgo Exclusión Social, porque aquí no hay. Y es verdad, ese fenómeno está ocurriendo porque es una carta de discriminación. Es como si fuese con una cruz. Soy FRES, ¿entiendes? Eso es verdad. Con lo cual, el planteamiento va a lo mejor, fíjate tú, va a tener que ser el que hace a Alokabide, que es alquilarlo nosotros y luego realquilarlo a la familia. Porque estamos encontrando ese problema. O a lo mejor tener varios programas puestos, uno, el otro, que busca la familia, en fin. Yo creo, y eso es con lo que ya voy a cerrar, porque viene la siguiente mesa, pero creo que lo mejor es mezclarlo todo. Que haya de todo. Nosotros en Sevilla tenemos el programa de vivienda, que es lo que he explicado más o menos, que se parece a lo que hacéis vosotros, y luego está el programa de bienestar social, que ellos dan el cheque, entre comillas, dan la ayuda directa para pagar 6 meses, 1 año o lo que tengan que pagar en función de la situación familiar. Y bueno, cada uno pues va buscando su camino y tenemos distintos tipos de público. Y muchas gracias, Javier. Se ha ido, ¿no? Bueno. Me ha aclarado lo del 1,5% de vivienda vacía en Barcelona, porque lo vi en el estudio y no me lo creía. Digo, esto está equivocado. Así que nada, hoy me he aprendido todo mucho. Muchas gracias a todos por esta asistencia y dejamos paso a nuestros queridos señores juristas que nos van a explicar algo muy interesante.